Muy pero muy buenos días, doctor Carlos Trabulsi, ¿cómo le va? Bienvenido a Libre Opinión. Muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos en esta nueva aventura radial que llevan adelante en Libre Opinión. La verdad, te felicito y los felicito a todos el equipo y a la gente de Radio Adgentes, que realmente Julio Montarón y todo su equipo, un excelente y maravilloso grupo. Así que bueno, es un placer estar con ustedes. Bueno, gracias Carlos. Hoy por una situación especial estamos transmitiendo a través de esta base, de esta plataforma, pero la idea es que ya el día sábado estemos en estudio todos juntos, aquellos que participan. En tu caso sabemos que es alternativo el tema, pero que sos parte del equipo, obviamente, pero estamos deseosos de estar sentados en una mesa. Me lo expresaba Laura Grassi, me lo expresaba Silvina Ripoli, va todo el equipo. Pero bueno, pero siempre tenemos unas en la manga y gracias a la tecnología podemos estar conectados y retomar esto que nunca se dejó de lado, porque igual lo veníamos haciendo en forma individual. Hoy hacemos un programa ómnibus, ¿no? Con muchos invitados y por supuesto tenemos el agrado de tenerte como panelista permanente. Y bueno, vamos al grano. Carlos Trabulsi, abogado, politólogo, actualmente se desempeña como secretario general de la Democracia Cristiana en la capital federal, en Cava, pero es un hombre que ha presentado un montón de proyectos y que trabaja para la gente. Dentro de esos proyectos hay un proyecto sobre el mar argentino, ¿no? El proyecto Azul, Mar Azul, y que a su vez, también tiene una visión de lo que acontece nacional. Yo quiero que en tu poder de síntesis, en 10, 15 minutos, Carlos, nos estés haciendo un resumen de tu proyecto, que es un gran proyecto, porque yo lo conozco y soy parte, vos me pusiste en el equipo y te agradezco, de este proyecto desaprovechado por la parte política, donde la Argentina tendría ingresos multimillonarios en dólares con el mar, donde está completamente abandonado, por cuestiones que yo no soy quien para juzgar. Y también que nos des tu panorama político de lo que está aconteciendo al día de hoy en la Argentina. Todo tuyo el micrófono. Bueno, el proyecto es el modelo de desarrollo Argentina Azul, que casualmente anoche en el programa de Babi Echecopar lo trataron muy rápidamente, pero ya es importante que se empiece a hablar. Es evidente que la gente va concientizándose en entender que el cambio está en el mar. Este proyecto es muy sencillo y muy importante a la vez, porque es el colonizar una parte de nuestra Argentina que todos desconocemos, una parte que tenemos abandonada y que es mucho más importante de la que hoy tenemos, disfrutamos y sufrimos. Vos fíjate que la Argentina son 2.780.000 kilómetros cuadrados continentales, pero tenemos más de 6.500.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y de mar. Y tenemos 6.816 kilómetros lineales de costa, desde el delta del Paraná hasta la bahía La Pataya en Tierra del Fuego. Más de 2 veces y medio nuestro territorio continental es agua y plataforma continental, y sin embargo nosotros lo tenemos olvidado, lo tenemos abandonado. La Argentina es un país marítimo, sin embargo la mayoría del pueblo argentino desconoce esta circunstancia. Y cuando uno desconoce las cosas, es evidente que no le interesa. Nadie ama lo que no conoce. Y acá es donde nosotros empezamos a trabajar para concientizar, para que el pueblo argentino conozca esta realidad de país marítimo. Y entonces, si nosotros partimos de esta idea, decimos que la nueva visión estratégica está en incorporar a la matriz productiva e industrial al mar como actor protagónico. Y entonces este modelo de desarrollo se sostiene en 4 patas fundamentales, que sería el conocimiento, la educación, el mar, el campo y el cuidado del medio ambiente. Estas 4 patas
son las que permitirían una nueva Argentina, una Argentina que estaría en condiciones de duplicar su Producto Bruto Interno. Sí, escucharon bien, duplicar nuestro Producto Bruto Interno, con lo cual la lógica pesimista que hoy nos acompaña a todos los argentinos, de que tenemos un ingreso muy pequeño que conformaría una pequeña tortita que no alcanza para darle de comer a todos los argentinos, dejaría de estar presente y sería reemplazada por la realidad argentina, que es la que tenemos capacidad de poder hacer una torta de casamiento de 5 pisos que pueda dar porciones abundantes para toda nuestra sociedad e inclusive sobrar. Porque si este proyecto se lleva adelante, la Argentina no alcanzaría su población para poder cubrir todas las necesidades de mano de obra y desarrollo que necesitamos. Entonces, el cambio está en el mar. Esto es algo que es interesante que lo sepamos, porque el mar no es solamente los recursos citícolas. El mar son la pesca, pero también es la energía, es el petróleo, es el gas, es la medicina. Fíjate que la vida del ser humano comienza en los océanos y en los océanos está la solución a las grandes enfermedades de las personas. Sin embargo, poco o nada conocemos de lo que es nuestro océano y de lo que es el fondo del mar. Tenemos más conocimiento de nuestro espacio que de lo que es el fondo marino. Hoy la gran lucha que hay que dar en nuestro mundo es el investigar el fondo de nuestros recursos marítimos, más que el avance en el espacio exterior. Hoy quien maneja los fondos marinos maneja poder geopolítico en el mundo. Realmente es algo apasionante que nosotros los argentinos lo tenemos totalmente desconocido. El mar también es generación de un montón de emprendimientos que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la minería. Vos fíjate que nosotros somos el tercer país en el mundo de reserva de litio, pero no hemos contado la reserva de litio que tenemos en nuestra plataforma continental, que es igual o superior a la que tenemos en el continente. La Argentina es maravillosa. Lo que tenemos que hacer es ponernos un horizonte y empezar a trabajar todos juntos, sin grietas, con objetivos claros y precisos. El cambio, no me canso de repetir, el cambio está en el mar. Creo que esto es una síntesis para que en el poco tiempo que tenemos, y siguiendo la línea de entusiasmo que nos ha dejado Laura con todo su mundo de Italia y todo nuestro pasado, es un camino también de aliento donde los argentinos podemos pensar para ver que tenemos, si queremos, un futuro próspero y de bienestar para todos. Ahora, si querés, dejando todo esto lindo, entro a la parte más triste y más difícil que estamos viviendo los argentinos, que es la realidad. Antes, Carlos, perdón, quisiera, porque sé que lo tenés, quisiera que la gente tome la dimensión en números. ¿Cuánto Argentina deja de facturar, llamémosle, o de ingresar a las arcas del Banco Central en dólares por esta falta de explotación de las riquezas que acabas de mencionar? Bueno, yo por eso al principio decía que estábamos en condiciones de duplicar el Producto Bruto Interno. Si estamos hablando que la Argentina tiene un Producto Bruto Interno de poco más de 500.000 millones de dólares, estamos hablando que un desarrollo, un modelo de desarrollo Argentina Azul, como estamos proponiendo, está en condiciones de generar otro PBI similar. Y vos decís, ¿y cómo se forma esto? Bueno, empecemos, por ejemplo, en lo que es las exportaciones hitícolas. La Argentina hoy está exportando entre 1.700 y 2.000 millones de dólares anuales, pero nos están depredando en el mismo lapso de tiempo
entre 3.000 y 10.000 millones de dólares. Nos están depredando países como China, Corea, España, el Reino Unido. Es decir, nuestro Atlántico sudoccidental es un lugar permisivo para que otros países se estén llevando los recursos que nos pertenecen a los argentinos, con lo cual políticas de Estado nos permitirían inmediatamente generar mayores recursos en lo que es la explotación vitícola. Y no hacemos nada. ¿Y sabes por qué no hacemos nada? Por varias razones. Una, no hay presión social porque no se conoce. Segunda, los políticos buscan rédito cada 2 años, por lo tanto necesitan tomar decisiones y hacer cosas que sean efectistas frente al electorado. En tercer lugar, hay unos pocos que disfrutan de los recursos argentinos mientras hay mucha pobreza. Una cuarta, que somos pusilánime desde el punto de vista diplomático. No tenemos coraje para afrontar nuestros intereses nacionales en el ámbito internacional. Vos fijate, algo que seguramente mucha de la gente que te está escuchando no lo conoce, hay una comisión mixta con los chinos que 2 veces al año se reúnen para discutir distintos temas, entre ellos lo relacionado con el mar. Sin embargo, cuando la dirigencia argentina se sienta en la mesa frente a su par chino, no exige el respeto a nuestros recursos propios, sino que acepta imposiciones chinas o directamente no dice nada, deja hacer. Y por eso es que es tan permisivo que haya países que estén explotando nuestros recursos marítimos. Claro. Pero también tenemos lo que es el canal troncal Paraná-Paraguay, la famosa hidrovía. Por ahí, por ahí transitan más del 80% de las exportaciones argentinas. Esas exportaciones implican entre 5.000 y 7.000 millones de dólares que la Argentina paga en flete. Y sorprendentemente, esa cantidad de dinero no queda en la mesa de los argentinos, porque la Argentina carece de marina mercante nacional. No tenemos una flota de marina mercante porque se ha desguazado con el paso de los años. Argentina no llega al 3% del transporte fluvial y marítimo de nuestra marina mercante. Es decir, que si nosotros empezamos a trabajar, cosa que tenemos la capacidad intelectual y la capacidad operativa para poder hacerlo, en el desarrollo de nuestra industria naval, colocando como foco el desarrollo de la marina mercante, pero también lo que es la Marina de Defensa para la Armada Argentina y para la Prefectura, estaríamos en condiciones de desarrollar una gran industria que es madre de otras industrias, como es la industria naval, y generar fuente de trabajo y muchísimas divisas y muchísimos ingresos para la mesa de los argentinos. Calculemos que hacer una flota como necesitaría mínimo la Argentina de 400 buques en una planificación a 20 años, 200 para una flota de marina mercante y 200 para defensa, implicaría unos 34 o 35 mil millones de dólares distribuidos en 20 años. Y nosotros en 20 años, si tenemos en cuenta lo que dije antes, que estamos pagando en flete entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, mínimo estamos aportando en flete 100.000 millones de dólares. Quiere decir que con menos de 1/3 de lo que nosotros estamos pagando en flete, estaríamos en condiciones de generar la flota mínima que la Argentina necesitaría para estar generando trabajo, divisas y progresos. Entonces, fíjate, te nombré 2 cosas nada más, pero también tenemos todo el desarrollo de nuestro litoral marítimo a través de la
construcción y fundación de comunidades solidarias de autoabastecimiento y producción de no más de 20.000 personas. Comunidades estas que se autoabastecen con un negocio relacionado con el mar. Comunidades integradas con gente que voluntariamente se incorporaría de los sectores urbanos vulnerables y de la administración pública para poder ir distribuyéndose en una política poblacional y urbana en forma armónica en esa línea marítima costera fuera de los ejidos urbanos actuales. Bueno, Carlos, Esto genera realmente, desarrollo, logística, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. realmente has hecho un resumen espectacular y el que no lo entiende, ahora va a entender con lo que dijiste y va a abrir los ojos y va a mirar hacia el mar. Y tenemos que empujar ese proyecto porque es una alternativa de salida muy elocuente y muy creativa, Pero, donde... pero Carlos, discúlpame una cosa, porque yo sé que hay mucha gente que es escéptica y tiene razón. Y dice, con un país, con la dirigencia política como la tenemos, con un país donde todo se hace mal, las buenas ideas no tienen posibilidad de progreso. Y como uno tiene muchísimos años de militancia y esto lo ha vivido, a esto hay que darle una respuesta. Y la respuesta es la creación de la Agencia Nacional de Intereses y Recursos Estratégicos Marítimos y Fluviales, una agencia dependiente de la Presidencia de la Nación, fuera de nivel y con el aval del Senado de la Nación, que genera que esta agencia sea una política de Estado fuera de las políticas de gobierno. Es decir, que durante un tiempo importante, esta agencia desarrollará este modelo de desarrollo Argentina Azul, mientras la gestión de gobierno pasa por la Argentina continental. Es decir, que política de Estado no se va a mezclar con la política de gobierno, con lo cual evitamos que fracase. Bárbaro. Bueno, ahora cambiemos el ángulo de la información, como decía un conocido hombre de política, un periodista político, ¿no? ¿Cómo ves el panorama argentino? Bueno, la verdad que nos estábamos preparando para la guerra, con perdón de la importancia que tiene esta expresión guerra, viviendo hoy estas atrocidades entre Rusia y Ucrania, donde Rusia invadió y está haciendo una carnicería en el pueblo ucraniano. Entonces, teniendo respeto por la palabra guerra, nosotros nos estábamos preparando porque el gobierno nos dijo que ayer empezaba la guerra contra la inflación. Y generó mucha expectativa. Y la verdad que nuevamente el gobierno nacional nos defraudó. Nuevamente nos ha demostrado que es más de lo mismo y que no está a la altura de las circunstancias. Vos fijate que los casi nulos anuncios que ha dado el presidente de la Nación, pero que uno entre líneas puede interpretar por la experiencia que los años le da y la experiencia de la historia argentina, lo que planteó son tres ejes fundamentales. Uno, generar un fondo para subsidios que va a surgir del bolsillo de los productores e industriales. Segundo, va a tratar de subsidiar una parte de los alimentos, con lo cual hay todo un sector de la economía amplísimo que no va a estar subsidiado y donde la inflación va a seguir funcionando. Y tercero, que va a tratar de hacer una política doctrina Moreno de persecución a lo que dicen especuladores, que en realidad va a ser la persecución a los comerciantes, que en realidad va a ser la última etapa de la cadena de generación de precios y se va a olvidar de todo lo que hay en el medio, fundamentalmente donde está la logística y donde están los amigos del gobierno que generan los grandes aumentos inflacionarios, donde quizás están los gremios, entre otros, de camioneros, que son los que tienen el monopolio del flete
dentro del territorio nacional. Es decir, que el gobierno, en vez de llevar adelante una auténtica guerra contra la inflación, nos ha balbuceado más de lo mismo, que sabemos que el resultado va a ser el mismo de siempre. No va a haber respuesta. Pero hay algo muy grave, porque el presidente dijo que durante los 26 meses de gobierno, en el mundo le han dicho que debía solucionar el tema de la deuda externa. El acuerdo con el Fondo Monetario era algo imprescindible que el mundo le reclamaba. Y el gobierno reconoce, ha tenido el tupé de tener al pueblo argentino durante 26 meses sin acuerdo, y recién el día jueves de esta semana que está terminando se ha logrado, con el apoyo de la oposición, el aval para avanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso muestra una impericia del gobierno. Pero también es gravísimo que diga, ahora que tenemos la posibilidad de hacer el acuerdo con el fondo, nos vamos a preocupar y ocupar de un tema tan importante como es la inflación. Es decir, que durante 26 meses el pueblo argentino, la mesa de los argentinos, estuvo a la deriva. Y esto lo reconoce. Y tenemos un núcleo tan duro de este gobierno, un núcleo de gente que no piensa, lamentablemente, que nadie dice nada, que el propio sector del gobierno acepta, festeja y aplaude las decisiones que el gobierno está tomando, y acepta que en la cara le diga que durante 26 meses, no lo dijo, pero entre líneas, lo único que ha hecho el gobierno es tratar de sacar en libertad a todos los delincuentes políticos que estaban presos y tratar de solucionarle el problema a Cristina para que ella no vaya presa. Sí, Realmente es lamentable, querido Carlos. agrego algo, ¿no? A mi entender, y va por cuenta mía, encima despegarse de la situación, la señora vicepresidenta con su hijo, para lavarse las manos la gran Pilato y decir yo no, en esto estoy completamente en desacuerdo, yo no acompaño, como preparando una futura campaña política, porque nadie quiere pagar un costo político que son tan poco inteligentes, que si tomaran los costos políticos que tienen que tomar para hacer las reformas que tienen que hacer, seguramente tendrían posibilidades eleccionarias. Seguramente, porque acá vos nombraste 3 o 4 personajes que son los que manejan la productividad argentina y que lo que hacen es ponerle palos en la rueda. Retenciones al agro, que es el que más produce dólares para ingresar al país. Retenciones, suba de impuestos. Laboralmente, yo no digo que yo trabajé toda la vida en relación de dependencia y evidentemente no tuve privilegios, pero sí tuve leyes que me protegieron y cosas que uno ganó como trabajador a través de la vida, el mes 13, o sea, el aguinaldo, tener una obra social, una cobertura, tener vacaciones pagas, todo eso nadie lo va a perder. Pero hay que reformar estructuralmente la forma del contrato laboral, porque hoy tomar una persona, no solamente que las cargas sociales superan el 45%, sino que es comprarse un juicio. Porque la gran mayoría van a trabajar 4, 5, 6 meses y después se torcieron un dedo y se sienten acosados y que en el trabajo, el trabajo le produjo esa dolencia y va al juicio. Entonces hay que acabar con la industria del juicio, hay que realmente ser confiable. No el empresario, que es el que arriesga, el Estado tiene que ser confiable para atraer inversores. ¿Quién va a invertir en la Argentina en las condiciones que hay? Nadie. Por eso fugaron los capitales que fugaron, y no estoy hablando que se robaron la plata. Se fueron a Uruguay, se fueron a Paraguay, se fueron a Perú, se fueron a Bolivia a plantar. ¿Por qué? Porque no hay retenciones, porque no hay ese perseguimiento hacia el capital, a la gallina de los huevos de oro, donde hoy tenemos 18 millones de planes y 8 millones de aportantes solamente, 1,5 millones de jubilados que entraron por la ventana,
que no digo que no tengan una cobertura a personas mayores, porque antes las jubilaciones no se aportaban, se evadían y demás, pero realmente no es la solución darle un plan. El plan platita no existe. El único plan que existe para levantar la Argentina es la producción, el trabajo y ser El, confiables. Y con políticos que ocupen cargos relacionados a su saber y no tener un ministro de Relaciones Exteriores que da vergüenza, por ejemplo, al mundo. bueno, nosotros, la democracia cristiana, desde 1983, venimos sosteniendo que el primer paso en la Argentina es llevar adelante una revolución moral. No interesa la cantidad de leyes que tengamos si realmente no actuamos sabiendo cuáles son los derechos, pero cuáles son las obligaciones. Si no sabemos que el trabajo, el esfuerzo y la educación es lo que nos va a permitir salir adelante como pueblo. Acá en la Argentina hay muchísimas leyes, pero todos exigen los derechos. Nadie se pone a pensar y cumple sus auténticas responsabilidades y obligaciones. Este es el grave problema en la Argentina. A partir de ahí podemos hacer todas las reformas estructurales. Pero si nosotros hacemos reformas estructurales, mientras no tengamos esta auténtica revolución moral, el país lamentablemente siempre va a seguir estando en el mismo lugar. ¿Por qué un argentino se va de nuestro país y en el extranjero triunfa? Porque se incorpora a sociedades que tienen claro qué es la responsabilidad, la obligación y cuáles son los derechos. A ningún argentino se le va a ocurrir cuando emigra de nuestro país ir a exigir derechos a otro país. Va bajando la cabeza y colocando su conocimiento y su esfuerzo y participando de la construcción común de un destino común de un pueblo, porque va a buscar su propio futuro. Acá en la Argentina hacemos todo al revés. Por eso es fundamental una revolución moral. Es fundamental que los políticos sepamos que la política es el grado máximo de la caridad cristiana que se fundamenta en la vocación de servicio al prójimo. La política tiene que ser desterrada como idea de un conchavo para que nos salvemos nosotros y nuestra familia y toda nuestra descendencia. Si tenemos que empezar a cambiar esto, tenemos que cambiar la mentalidad gremial del empleado, del trabajador, de que yo consigo un trabajo y cuando pueda voy a cagar al empleador porque lo importante es que yo tenga unos pesos más cada vez en mi bolsillo. Tenemos que ir a la mentalidad de que el trabajador con el empleador juntos tienen que trabajar en que la empresa cada día esté mejor para que el trabajador y su familia cada día esté mejor y la sociedad cada día pueda crecer más. Es decir, acá son pautas morales que necesitamos en nuestro país para dar el primer gran paso para dejar atrás la frustración de tantas décadas y el sufrimiento de nuestro pueblo. Sí, señor. Carlos Trabulsi, muchísimas gracias por este aporte tan clarito, y vamos a seguir estando en contacto en Libre Opinión a través de la señal Adyacentes y la señal de Facebook de Carlos, la mía, Carlos de Sico, permanentemente. Así que estamos en contacto. Todos los sábados vamos a estar de 9 a 11 y en la semana con los especiales de Siempre Estamos con Vos. Un abrazo grande, cariños a tu familia. Gracias, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muy buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias, vamos a una pequeña tanda musical y enseguida seguimos aquí en Libre Opinión.